Bienvenidos a esta tercera sesión ya del curso. Hoy día vamos a ver vectores, una herramienta matemática que nos va a ayudar a lo largo de todo el curso, ¿sí? Entonces, para eso, lo que vamos a ver hoy día es qué es un vector, las operaciones en forma gráfica, vectores en sistemas coordenados, funciones trigonométricas, que espero que no les asuste tanto, y operaciones de forma algebraica con estos vectores, ¿sí? Entonces, empecemos inmediatamente con lo que es un vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es un vector? Vamos a partir con la primera definición del día. Un vector es un ente matemático, ¿sí? Eso quiere decir que es algo abstracto, ¿sí? Es algo que no vive en el mundo real, sino que lo ocupamos para representar algo, ¿sí? Por eso es que decimos que es un ente matemático. Y lo representamos con una flecha, la cual posee, o el vector, el cual posee dos propiedades, dos asterisco propiedades, ¿sí? Porque la verdad es que se pueden definir dos o se pueden definir tres propiedades para un vector. Pero vamos a ver cómo es que funciona esto y por qué se pueden dar dos o a veces tres propiedades, ¿sí? Entonces, esas propiedades son el módulo o magnitud y la dirección. Entre paréntesis, además, el sentido, ¿sí? Entonces, veamos cómo es que se definen cada una de estas propiedades. Lo primero es el módulo o magnitud, ¿sí? Y el módulo o magnitud se refiere al valor numérico asociado a la magnitud vectorial y se refleja en el largo del vector. Siempre es mayor que 0, ¿sí? En el fondo, lo que mida el vector de largo, ese largo que tiene el vector es lo que vamos a denominar su módulo o magnitud, ¿sí? Y la idea de esto es que es solamente un número, y un número positivo, porque estamos hablando del largo que puede tener el vector. Entonces su módulo siempre va a ser un valor positivo mayor a 0. Si es que fuera 0, que también puede ser, en verdad no habría vector, ¿sí? Porque sería una flechita de largo 0, o sea, como que no existe. ¿Sí? Entonces por eso decimos que para que sea vector, tiene que tener un módulo siempre mayor a 0. Ahora, la siguiente propiedad que se puede definir es la dirección, ¿sí? Y nosotros en este curso vamos a hablar de dirección bajo la siguiente definición. La dirección de un vector corresponde al ángulo de inclinación de la recta que contiene al vector con el eje horizontal en el origen del vector, ¿ya? O sea, yo hago una línea horizontal en la base del vector, o sea, en el origen del vector, no en la punta de la flecha, sino que donde comienza la flecha. Ahí trazo una línea horizontal y el ángulo que se me forme entre la horizontal y el vector, o la recta que contiene el vector, ese ángulo que actualmente aquí está marcado como alfa, eso es lo que vamos a llamar dirección del vector. Y aquí es donde empieza la discusión de si tenemos que definir sentido o no, ¿sí? Porque la verdad es que si nosotros definimos la dirección como el ángulo de inclinación, entonces cada vector que se pueda dar en los 360 grados tiene una única dirección, ¿sí? Pero si uno cambia la definición de dirección, ¿sí? Y uno dice que la dirección es la línea o la recta que contiene al vector, entonces dentro de una misma recta uno podría tener dos direcciones, o sea, como hacia arriba o hacia abajo. Y eso es lo que normalmente se diferencia al poner la propiedad de sentido, ¿sí? Les cuento esto porque es muy usual que se vea de esta manera en el colegio, que ustedes vean que los vectores tienen módulo, dirección y sentido, pero esto solo aplica si es que nosotros entendemos el sentido, o perdón, la dirección como la recta que contiene al vector. Si nosotros lo entendemos como el ángulo, entonces no es necesario hablar de un sentido, ¿sí? Porque la verdad es que dos vectores que tienen la misma dirección y el mismo sentido, la verdad es que bajo la definición que vamos a ocupar en este curso, no tienen la misma dirección, porque van a tener una diferencia de 180 grados, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos para que me entiendan bien a qué es lo que me refiero. Pero antes, un poquito de notación, ¿sí? Una magnitud vectorial cualquiera, cualquier magnitud que tenga una naturaleza vectorial, se simboliza con una letra, igual que las magnitudes físicas, todas las magnitudes físicas las representamos con una letra en específico,
Pero si es que quiero indicar que es una magnitud del tipo vectorial, entonces le pongo una flecha en su parte superior. Ahora, si yo solo me quiero referir a la magnitud de dicho vector o al módulo de dicho vector, entonces utilizamos otra notación que puede ser el vector con la flecha arriba, pero en estas barras como de valor absoluto, o bien escribo solo el vector sin la flechita de arriba. ¿Sí? Le sacamos la flechita de arriba y por lo tanto estoy hablando solo del módulo del vector. Esto es algo importante para que tengan en cuenta, porque es algo de notación que puede llevar a confusiones una vez que ya vayamos a ver algunos problemas, ¿sí? Pero lo voy a estar reforzando durante toda la clase y en verdad durante todo el curso para que puedan incorporarlo. Ahora sí, veamos algunos ejemplos entonces. Bajo la definición usual que se da de vectores, con las tres propiedades, digo, con una magnitud, una dirección y un sentido, entonces podríamos tener los siguientes dos vectores y decir que estos dos vectores tienen el mismo módulo, porque son del mismo largo, tienen la misma dirección porque están contenidos en las mismas rectas, que podría ser una definición para dirección, pero que tienen distinto sentido porque apuntan a direcciones distintas dentro de la recta que los contiene. Otro ejemplo podrían ser estos otros dos que aparecen ahora, que uno es más largo que el otro. Eso quiere decir que tienen distinto módulo. Ahora, siguen pudiendo contenerse ambos en la misma recta y por lo tanto decimos que tienen la misma dirección y en este caso ambos apuntan hacia el mismo lado, por lo tanto vamos a decir también que tienen el mismo sentido. Ahora, si ya pongo vectores un poco chuecos, entonces podría haber estas dos flechas que tenemos, que tienen un distinto módulo porque tienen largos distintos, tienen una distinta dirección porque no las puedo contener en la misma recta, y si tienen una distinta dirección, entonces ya no tiene sentido hablar del sentido, porque el sentido lo ocupamos solo para diferenciar entre la misma dirección. Y un cuarto ejemplo, tenemos estas dos vectores de nuevo, que tienen ahora el mismo módulo, son del mismo largo, tienen distinta dirección nuevamente porque no pueden estar contenidos en la misma recta y por lo tanto inmediatamente tienen distinto sentido. Ahora, como les decía, aquí estamos hablando con tres propiedades, que es como se trabajó en el colegio. Veamos cuál va a ser el cambio ahora si es que hablamos solamente de módulo y dirección. Si nosotros entendemos dirección como el ángulo que se forma entre la horizontal y el vector, partiendo desde el origen la medida, entonces vamos a poder decir que en el primer caso tenemos el mismo módulo, pero distinta dirección, ¿sí? Porque podríamos pensar que el primer vector tiene un ángulo 0, mientras que el otro tiene un ángulo de 180, y por lo tanto tienen distinta dirección. En el segundo ejemplo que les había dado, en el que está en la esquina inferior izquierda, tenemos que los vectores tienen distinto módulo, porque tienen distinto largo, la misma dirección en este caso, porque ambos están en 0 grados, por decirlo de alguna manera. En el tercer ejemplo, tenemos que tienen distinto módulo y también distinta dirección, porque apuntan en ángulos distintos. El primero estaría en 0 grados, pero el segundo está en un ángulo entre 180 y 270. ¿Sí? Entonces, la verdad es que tiene evidentemente una diferente dirección. Y en el último caso tenemos vectores que tienen el mismo módulo, pero distinta dirección porque uno estaría en 0 grados y el otro podría estar en menos 90 grados o en 270 dependiendo de hacia qué lado mida yo la dirección. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda hasta este momento con estos conceptos de módulo, dirección, sentido? Vayan retroalimentándome. Yo todavía no entiendo muy bien por qué no podemos ocupar el sentido. No, no es que no lo puedas ocupar, ¿sí? Solamente es que la verdad es que cambia la definición que tú das para dirección. Si tú entiendes dirección como la recta que contiene, entonces vas a tener que hablar de dirección y sentido. Si entiendes la dirección como el ángulo, entonces ya no es necesario hablar de sentido porque todos los vectores van a tener un ángulo diferente, a pesar de que estén contenidos o que se puedan contener en la misma recta. Solo digo esto para que entiendan que hay una distinción y que depende de la manera en la que uno define la dirección. ¿Sí? Profe, Uh-huh. ¿y bajo cuál definición vamos a regirnos en el curso? La verdad es que la más usada a nivel universitario es esta, ¿sí? O sea, solo hablando de módulo y dirección. Y ya van a ver que en verdad las cosas se vuelven mucho más sencillas si lo hacemos solo de esta manera. ¿Sí? Pero Ya, la profe. verdad es que yo entiendo que se dan de las dos maneras, así que
la idea era que pudiéramos tener esta discusión para que entiendan que hay dos maneras de hablar de las propiedades de los vectores. ¿Sí? Eso. Sigamos entonces. Algo muy importante, ya que estamos hablando de vectores diferentes y con las propiedades que tienen, es que si dos vectores queremos definirlos como iguales, entonces solo vamos a poder decir que dos vectores son iguales cuando tienen todas sus características iguales, ¿sí? Porque los vectores no son solo números, sino que tienen esta dirección asociada y sentido, si es que queremos seguir manteniendo esa definición, por eso lo pongo con el asterisco, ¿sí? Pero si yo quiero decir que dos vectores son iguales, en el fondo tengo que asegurarme de que se cumplan la igualdad en todas las características, ¿sí? Y por lo tanto aquí tengo un ejemplo de dos vectores A y B que pueden ser considerados iguales, porque en este caso vemos que tienen el mismo largo y están apuntando en la misma dirección, y por lo tanto cumplen las dos características de tenerlas iguales, el módulo y la dirección y sentido, si es que queremos agregarlo. Si se dan cuenta, vectores iguales son vectores paralelos, ¿sí? Porque tienen que tener la misma dirección. Aún no hemos visto dónde están estos vectores, los tenemos flotando en el espacio, ¿sí? Pero lo que es importante es que no nos importa dónde estén los vectores, pero mientras tengan la misma magnitud y la misma dirección, entonces vamos a poder decir que son vectores iguales, ¿sí? Eso. Entonces, ya teniendo claro todo esto de lo que significan los vectores y las propiedades que tienen, vamos a partir viendo cómo se opera con vectores. Vamos a ver en este primer bloque cómo operar vectores de forma gráfica, y en el segundo bloque vamos a ver cómo operar vectores de manera algebraica. Entonces, la primera operación que podríamos realizar con vectores es la suma de vectores. Y para sumar dos vectores tenemos dos métodos gráficos. Uno que yo le llamo uno a continuación de otro. El semestre pasado alguien le puso otro nombre de punta y cola, algo así, no importa, ya vamos a explicar en qué consiste este método. Y el otro método que es el del paralelogramo. ¿Sí? Entonces vamos a explicar cada uno por separado para que vayamos entendiendo a ver si es que se entiende bien cómo es que funciona esto. Entonces, el primer método es el uno a continuación del otro. ¿Sí? Y lo que tenemos en este caso es que, tal como dice el nombre del método, lo que tenemos que hacer es poner un vector a continuación del otro. En este caso teníamos el vector A y el vector B, y lo que hago es poner al vector B en la puntita del A, como que fueran armando un camino, ¿sí? Como que partí en el A y me moví todo esto y después me moví lo que manda el B. ¿Sí? Entonces voy poniendo uno a continuación del otro, ¿sí? El origen del B en el final del A. Y vamos a tener que el vector resultante, el vector suma, se va a obtener como el vector que se dibuja desde el origen de A hasta el final o la punta del B. Entonces sería este vector el que estamos hablando. El vector que parte en el origen de A hasta el final del B es el que vamos a conocer como vector suma de A más B. ¿Sí? Ese es el método de uno a continuación del otro. Cosas importantes que pongo el B en la punta del A, ¿sí? Pero, antes les quería hacer notar que la suma nos gustaría que fuera conmutativa, pues, tal como es con los números, ¿sí? Entonces podemos ver que la suma de A con B nos daba el vector que les mostraba recién, pero si yo lo hago al revés, si parto primero con el B y pongo al A a continuación del B, partiendo desde la punta del B, voy a obtener el mismo vector, ¿sí? Porque tiene el mismo largo y además tiene la misma dirección y sentido, ¿sí? Entonces, en este caso podemos comprobar empíricamente que la suma de A más B es lo mismo que haber hecho B más A. Y por lo tanto, para sumar vectores, no nos importa el orden en el que los pongamos, porque la suma es efectivamente conmutativa. Ahora, el otro método que tenemos para sumar vectores es el método del paralelogramo, ¿sí? En el método del paralelogramo las cosas cambian, porque para poder realizarlo yo no tengo que tener al B en la punta del A, tengo que juntar los orígenes de ambos en un mismo punto, ¿sí? Entonces, con los orígenes juntos, entonces para poder obtener el vector suma, lo que yo tengo que hacer es completar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, estaban estos dos vectores así inclinaditos, y lo que tengo que hacer en el fondo es trazar una paralela a B, que pase por la punta del A para que se completen las dos paralelas, y pasar una paralela al vector A
pero que pase por la punta del B. Una vez que se me haya completado este paralelogramo, entonces la diagonal de este paralelogramo que se formó es lo que vamos a conocer como el vector A más B. ¿Sí? Entonces, cosas a notar importantes en el método del paralelogramo. Los vectores no se ponen uno a continuación del otro. El B no parte en el final del A, sino que ambos tienen que partir desde el mismo origen. Debo completar un paralelogramo y la diagonal de este paralelogramo es la que me va a arrojar la suma. En este caso, esto solo se puede ir haciendo de 2 en 2, porque no puedo completar un paralelogramo de 3 vectores, ¿sí? Mientras que con el método de uno a continuación del otro, yo sí puedo mezclar más vectores. Entonces, veamos un ejemplo, ¿sí? Para ver si todos me entienden. El ejemplo número 3 del curso. Supongamos que tenemos estos 4 vectores, el vector A, B, C y D, con distintos módulos y distintas distintas direcciones. Entonces, si nosotros quisiéramos obtener la suma de los vectores A más B más C más D, entonces tenemos 2 métodos para hacerlo. El primer método es hacerlo por el primero que les nombré, que es uno a continuación del otro. En este caso, lo que tendría yo que hacer es poner el vector A, después a continuación el vector B, a continuación el C y a continuación el D. Los puedo poner uno tras otro, todos juntos, y el vector resultante, el vector suma de A más B más C más D, va a ser entonces el vector que parte en el origen de A y termina en el final del vector D, en el último vector que se sumó a esta suma, ¿sí? Y con esto entonces ya terminamos el ejercicio, ¿sí? Si lo queremos hacer de forma gráfica. Entonces, con este método, fíjense que van a poder avanzar mucho más rápido que con el del paralelogramo. En el caso del paralelogramo, lo que nosotros tendríamos que hacer, estos eran los vectores que teníamos, lo que tendríamos que hacer es empezar a agruparlos de 2 en 2, porque el paralelogramo lo puedo ir haciendo solo de 2 en 2. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es juntar al vector A con el vector B. Completar el paralelogramo que se forma con los vectores A y B, y la diagonal de este paralelogramo va a ser el vector suma A más B. Pero llevo 2 nomás hasta el momento, pues yo quería sumar 4, ¿sí? Entonces puedo hacer A más B, y ahora este A más B sumarlo con el vector C, por ejemplo, completar de nuevo el paralelogramo para poder hacer la suma, y esta diagonal que se me formó va a ser la suma entre el primer vector, que era A más B, y el segundo vector, que era C. Por lo tanto, el vector suma que llevamos hasta el momento es el vector A más B más C. Y ahora, este vector lo podría yo agarrar y sumar con el D, para lo cual tendría que completar el paralelogramo, y esta diagonal sería ahora el vector suma que andábamos buscando, A más B más C más D. Jesús, déjame terminar y te doy la palabra al tiro. Lo más importante a notar de esto es que, haciéndolo por el método del paralelogramo o haciéndolo por el método de uno a continuación del otro, la verdad es que obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Pueden ver acá los 2 resultados que obtuvimos, y vamos a tener que los 2 vectores tienen el mismo largo, por lo tanto tienen la misma magnitud o módulo, y al mismo tiempo tienen la misma dirección y sentido, si es que aún no se acostumbran. Por lo tanto, puedo decir que estos 2 vectores son iguales, y entonces nos damos cuenta que la verdad es que da lo mismo el método que ustedes utilizan. Ahora sí, Jesús, dime. Profe, y en el método del paralelogramo no puedo colocar primero ya A más B, luego C más D y sumo ambos vectores resultantes y me queda A más B más C más D. Perfecto, Jesús. Sí, la verdad es que se puede, por lo que comprobamos antes, ¿sí? Que la suma es conmutativa, entonces la verdad es que yo podría haber hecho A más B, el C más D y después sumarlos, o podría haber hecho, no sé, el C más D y después agregarle el B, después agregarle el A. Da lo mismo en el orden en el que lo hagas. Yo lo hice así porque me parecía que estaba en orden, pero la verdad es que funciona igual y deberías llegar al mismo resultado, ¿sí? Gabriel, cuéntame. Profe, entonces, en el caso del uno a continuación del otro, con ese método simplemente sumamos las magnitudes, ¿cierto? No exactamente, sí, porque lo que ¿No estamos... necesariamente? O sea, no es llegar y sumar las magnitudes, porque sumar las magnitudes es como si todos los vectores tuvieran la misma dirección, como si solo estuvieras Sí, trabajando como a lo largo de una no. recta, ¿sí? Pero la Ya, verdad es que no sé si alguno de estos vectores apuntara hacia abajo, por ejemplo, que aquí todos me quedaron como apuntando hacia arriba, entonces podrías restarle el módulo al vector suma, ¿sí? Entonces, ya. depende, ¿sí? No es llegar y Perfecto. sumar los módulos, ¿sí? Eso. Muchas gracias.
De nada. Ya, con esto entonces ya sabemos sumar vectores, ¿sí? Se pueden quedar con el método que más les acomode, da lo mismo porque van a llegar al mismo resultado. Ahora, esa es la primera operación que podemos hacer, pero la segunda operación que podríamos hacer es resta de vectores, ¿sí? Entonces, para poder hacer resta de vectores, lo primero que vamos a necesitar es definir lo que significa el negativo de un vector, ¿sí? Entonces, el negativo de un vector A con la flechita arriba, porque estamos hablando de una magnitud vectorial, se define como el vector que, cuando sumado con A, da 0 para la suma vectorial. Es decir, que el A más el menos A tienen que dar 0. Y si se fijan, la única manera de que eso pase, ahora que ustedes manejan un poco más los métodos para sumar vectores, es que sea un vector que se pueda contener en la misma línea, pero que tenga el sentido contrario. O, dicho en la nueva notación o las nuevas características que quiero que aprendan, podríamos decir que son vectores que se llevan con 180 grados. ¿Sí? Es 180 grados más que el original. Entonces, si pasa esto, y bueno, tienen el mismo módulo, entonces podemos probar por el método uno a continuación del otro, y se van a dar cuenta rápidamente que esto va a llevar al vector 0, porque cuando yo una el origen del primer vector con el final del segundo, la verdad es que quedé donde mismo, ¿sí? Y eso significa que entonces no hay vector resultante, o sea que el vector resultante es 0. Entonces, ¿por qué teníamos que definir el negativo de un vector? Porque al igual que ustedes aprendieron cuando eran chiquititos con los números negativos, la verdad es que la resta es una operación media fantasma, porque no es realmente una operación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer para definir la resta de vectores es que vamos a ocupar el negativo del vector. Entonces, vamos a decir que para restar dos vectores A y B, utilizamos la definición del negativo y los métodos conocidos para la suma de vectores, porque sabemos que decir A menos B es lo mismo que decir A más menos B. ¿Sí? Entonces, la verdad es que si definimos el negativo, ahora podemos ocupar las mismas cosas que ya aprendimos de la suma para poder hacer resta de vectores. ¿Sí? Entonces, veamos cómo nos queda esto. Supongamos que tenemos un vector A y un vector B, que eran los que estaban ya en pantalla. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera sumar este vector A con el vector B y los hago mediante el método de uno a continuación del otro, por ejemplo, yo tendría que poner al vector A y tendría que poner al vector menos B al final del A. El vector B positivo, si lo pongo desde la punta del A, me quedaría como se muestra ahí, un vector en diagonal hacia arriba, ¿sí? Como en unos 45 grados. Pero el negativo de B tiene que ser un vector que esté contenido en la misma línea, pero girado en 180, o sea, que esté apuntando en el sentido contrario. Entonces, yo podría completar esa recta que se genera por el vector B, y un vector que vaya hacia el otro lado, o sea, hacia abajo ahora, como en 45 grados, va a ser el vector menos B. Y por lo tanto, si yo ahora quiero sumar A con menos B, lo que voy a tener que hacer es unir el origen de A con el final del vector menos b. O sea, este vector que tenemos en pantalla. Este vector que se formó ahora en amarillo es lo que vamos a conocer como el vector a menos b. ¿Sí? Y la verdad es que lo único que hicimos fue sumar. Lo que hay que tener en claro aquí es lo que significa el vector negativo de un cierto vector dado. ¿Sí? Eso. Y por último, la última operación que vamos a ver es la ponderación o multiplicación por escalar. Si el vector A se multiplica por una cantidad escalar positiva m, entonces lo que va a pasar es que el producto m por A es un, bueno, no he dicho que es una cantidad escalar. ¿Sí? Una cantidad escalar es lo contrario a una cantidad vectorial, o sea que no tiene dirección, sino que es solo un número. ¿Sí? Entonces, si multiplico por un número positivo, entonces el vector nuevo que se va a formar, que va a ser MA, es un vector que tiene la misma dirección y sentido que A, pero que tiene una magnitud MA. ¿Sí? O sea, si yo tenía un vector A chiquitito y multiplico por un m igual a 3, por ejemplo, entonces el nuevo vector se va a llamar 3A, porque va a ser el triple de lo que teníamos originalmente, y como 3 es un número positivo, entonces el vector me va a quedar en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿sí? O sea, apuntando hacia el mismo lado, o bien si es que entendemos dirección como el ángulo, basta con que digamos misma dirección,
Pero lo único que va a cambiar es que si dije 3A, entonces el módulo ahora no va a ser A, sino que va a ser 3 veces A. Por eso es que les marco con estas líneas para que se den cuenta de que el vector A cabe 3 veces dentro del vector 3A. Esto si lo hacemos con una magnitud positiva. Pero ¿qué pasa si lo hacemos con una magnitud negativa? ¿Sí? Lo que va a cambiar en este caso, si es que multiplicamos por una cantidad escalar negativa, por ejemplo, menos m, el producto menos ma es un vector que tiene igual dirección pero sentido opuesto, o bien una dirección de 180 grados más que la original, y que tiene una magnitud ma. Entonces, en este caso, el vector a, que era el original, si ahora lo multiplico por menos 3, entonces lo que vamos a tener es un vector de largo 3A, o sea que está la magnitud del vector A 3 veces, pero que ya no apunta en el mismo sentido que apuntaba A, sino que apunta en el sentido contrario. O bien es un vector rotado en 180 respecto a la dirección original de A. Eso con las operaciones que podemos realizar de manera gráfica. ¿Alguna duda hasta este momento? Los escucho. O leo. No, al menos por mi parte. Por lo menos yo no, profe, todo claro. Muchas gracias por responder. ¿Ya? Entonces, yo les voy a tener una pregunta a ver si es que me entendieron. Dijimos que podía ser una cantidad escalar positiva o negativa, y que lo único que cambiaba si era positivo o negativo es que el sentido del vector iba a cambiar. Pero ¿qué pasaría, o qué creen ustedes que pasa si yo, por ejemplo, multiplico al A por un medio positivo, o 0,5? ¿Cómo va a ser el vector resultante? La mitad de la mitad. Muy bien, ¿sí? Muchas gracias a los dos estudiantes que respondieron, ¿sí? Ahora, si el un medio es positivo, entonces el largo del vector resultante debería ser la mitad de lo que medía el A. Si el un medio es positivo, ¿hacia qué lado va a apuntar bajo este vector A? ¿Hacia qué lado va a apuntar? ¿Derecha o izquierda? El vector un medio A. Se va a mantener Al mismo. la dirección. Al mismo, se mantiene la dirección, ¿cierto? Entonces, si lo estamos multiplicando por un positivo, la verdad es que no importa si es un valor mayor a 1 o menor a 1, pero positivo significa que vamos a mantener la dirección. En cambio, si multiplico por un número negativo es cuando se cambia. Ahora, si multiplico por una fracción, lo único que me importa es si la fracción es positiva o negativa, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer cambiar estas cosas. Pero multiplicar por un medio es lo mismo que ustedes intuyen, ¿sí? Que significa entonces dividir el largo del vector, no multiplicarlo, no se agranda el vector, sino que se termina achicando, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, dicho esto, hoy día avanzamos más rápido, parece, porque nos vamos a ir a recreo, y a la vuelta vamos a ver cómo es que se hace esto de los vectores, pero cuando ya no los hacemos flotando en el espacio, no los hacemos solamente de manera gráfica, sino que vamos a ver cómo lo hacemos de manera algebraica, ¿sí? Así que nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos, entonces. Bueno, primero que nada les quiero contar que hice una encuesta en el recreo. Esta es una encuesta que yo solía hacer el año pasado, se me había olvidado prepararla, de hecho la preparé en el recreo, para preguntarles cómo es que van durante este bloque de clases. Yo sé que me van interrumpiendo y me van haciendo preguntas, pero al menos al menos con esta encuesta me puedo asegurar de que todos respondan y me puedan contar cómo es que han ido hasta el momento. Sí, entonces voy a terminar ahora la encuesta y les voy a compartir los resultados. El 97% del curso, en verdad, 30 personas de las que respondieron han entendido todo, así que me alegro mucho. Y una persona que me respondió, ñe, sobreviviendo. ¿Sí? Entonces, a esa persona le pido que por favor me interrumpa si es que no está entendiendo todo, porque la física en general se va construyendo. ¿Sí? Entonces, hoy día estamos estudiando esto de los vectores, pero la verdad es que si no entiendes esto, te va a empezar a costar mucho empezar a construir el conocimiento que vamos a ver después. ¿Sí? Entonces sugiero que vayan preguntando todas las dudas que tengan ahora mismo. ¿Sí? Eso, ¿ya? Entonces, sigamos con la clase. Como les adelantaba, ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos esto de sumar y operar vectores
cuando los tenemos en sistemas coordenados, ¿sí? Ya no son vectores flotando en el espacio, sino que vamos a tener que utilizar sistemas coordenados para poder atarlos a alguna parte, ¿sí? Entonces, para realizar una descripción precisa de los vectores y sus propiedades en el espacio, utilizamos sistemas coordenados. Y en este sentido tenemos dos sistemas coordenados que podemos utilizar para describir vectores. El primero son coordenadas cartesianas, en donde yo escribo el vector como el punto final al que llega cuando lo dibujo partiendo desde el origen, ¿sí? Entonces, si yo dibujo el vector partiendo desde el origen, al puntito final donde llega, ese puntito va a tener unas coordenadas x, y, y entonces yo voy a decir que el vector x, y es el vector que sale desde el origen hasta este punto, ¿sí? Es muy importante que cuando ocupo coordenadas cartesianas, todos los vectores parten desde el origen, cuando yo reporto la medición. No sé, si digo el vector 3,4 es un vector que parte desde el origen y llega hasta el punto 3,4, ¿sí? Y bueno, la otra opción, si no lo quiero hacer con coordenadas cartesianas, es algo que se conoce como coordenadas polares, ¿sí? Que es otra manera de describir a los vectores, que es bien intuitiva, la verdad también, que lo que uno dice es el R, o sea, el largo que tiene el vector, y el ángulo de inclinación. O sea, lo que estamos reportando es el módulo y la dirección, ¿sí? Bajo la definición de dirección que les daba yo al principio, no la que normalmente se da de dirección y sentido, ¿sí? Entonces, por eso es que esto es importante, ¿sí? Porque la verdad es que si hablamos en módulo y dirección solamente, es como si todo el rato estuviéramos reportando a los vectores en coordenadas polares, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con estos dos tipos de coordenadas y poder intercambiarlos incluso entre ellas, hay una materia que tenemos que manejar al pie, o sea, al derecho y al revés, ¿sí? Y esa materia son funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, las funciones trigonométricas más utilizadas en el curso van a ser 3, ¿sí? Quizás esto ya lo vieron en matemáticas, como qué significa seno, coseno, tangente, se las adelanto, pero lo que a nosotros nos interesa es la interpretación geométrica que tiene eso, ¿sí? Entonces, esta diapositiva es la que ustedes se tienen que, pero no sé, hacer en una cartulina, ponerle en la pieza para que no se les olvide y no se confundan nunca, porque es una materia que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, ¿sí? Entonces, la primera función trigonométrica es el seno de un ángulo, el seno del ángulo θ, ¿sí? En este caso, si yo dibujo este triángulo rectángulo, importante, funcionan en un triángulo rectángulo, y defino el ángulo inferior derecho como θ, entonces el seno de θ se define como A dividido en C, o sea, es una relación entre el cateto opuesto al ángulo, el que se opone, el que justo queda cuando se abre el ángulo, el cateto que queda ahí en la apertura, ese es el que vamos a llamar cateto opuesto, y en este caso es A, dividido en el C, que en este caso corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. La segunda función trigonométrica que vamos a utilizar es el coseno del ángulo, que relaciona en este caso al cateto adyacente al ángulo con la hipotenusa, ¿sí? Al B con el C. B dividido en C nos arrojan el coseno de θ. Y finalmente, la tangente del ángulo, que relaciona al A con el B, es decir, a los dos catetos, al cateto opuesto con al cateto adyacente. Estas son las 3 relaciones trigonométricas que nosotros vamos a estar ocupando a lo largo del curso, y es muy importante que las manejen, que se acuerden cuál es el seno, que se acuerden cuál es el coseno. Ahora vamos a ver hartos ejemplos y van a poder ir ejercitando esto ya de qué es lo que me refiero con el seno, el coseno y la tangente, pero la idea es que también puedan ir memorizando estas funciones, y lo que necesito es que se las sepan de memoria, ¿sí? Para que las podamos aplicar y podamos hacer cosas más complejas con esto, ¿sí? Entonces, cosas importantes de estas funciones trigonométricas. Se definen a partir de un ángulo, ¿sí? Entonces, todo esto empezó porque nosotros definimos este ángulo θ, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hubiéramos agarrado el otro ángulo, este ángulo alfa, por decir algo, por ponerle otro nombre, entonces el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa toman otros valores, ¿sí? Porque lo que importa es que se mantenga esta relación de que el seno es opuesto dividido en hipotenusa, el coseno adyacente dividido en hipotenusa, y la tangente opuesto dividido en adyacente. Pero quién es el opuesto y quién es el adyacente dependen del ángulo, ¿sí? Entonces,
hagamos rápidamente cuál sería el seno, coseno y tangente de alfa, ¿sí? A ver si me ayuda. Lo voy a anotar aquí al ladito. El seno de alfa, ¿quién sería en este caso? Si el seno era opuesto dividido en hipotenusa. B partido C. B partido C, muchas gracias, ¿sí? Porque el B en este caso es el lado que está opuesto, o sea, cuando el alfa abre, llega hasta el cateto B, entonces en este caso tendríamos que ese es el cateto opuesto. Además podríamos definir el coseno de alfa, a ver si alguien más se atreve. ¿Cómo se definiría el coseno de alfa? A partido C. A partido en C. Perfecto, a todos los que respondieron, ¿sí? Porque el A en este caso es el adyacente a el alfa, entonces tendríamos A partido en C. Y por último podríamos definir la tangente de alfa, que ¿quién sería? B partido A. B partido A. Importante aquí, ¿sí? Porque podemos notar que la tangente de alfa era B partido en A, mientras que la tangente de teta es A partido en B. ¿Sí? Entonces relacionan a las mismas letras, al teta, al A y al B, bueno, al A y al B, pero dependiendo del ángulo, dependiendo si tomo al ángulo teta o al ángulo alfa, entonces cambia la función trigonométrica. ¿Sí? Emilia, cuéntame. Profe, la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿cierto? Exactamente, ¿sí? Por eso esa no cambia, ¿sí? Siempre la hipotenusa es donde identificas el ángulo recto y el que está opuesto a ese es la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Eso. Entonces, teniendo claras estas funciones trigonométricas, vamos a ver cómo es que lo ocupamos en los vectores y cómo lo vamos a ocupar para hablar de distintos sistemas coordenados con los vectores, ¿sí? Entonces, vectores en sistemas coordenados. ¿Para qué ocupamos estas funciones trigonométricas? Es para convertir coordenadas de un sistema a otro. Por ejemplo, supongamos que queremos convertir de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. O sea, los valores que sí conocemos son el R y el θ. Por eso se los marco en rojo en la diapositiva, ¿sí? Porque esos son los valores que sí conocemos. Y a partir del R y a partir del θ nos gustaría conocer las coordenadas cartesianas, o sea, cuánto vale X y cuánto vale Y. Veamos cómo es que podemos utilizar esto de las funciones trigonométricas entonces para solucionar el problema. Si nosotros miramos este triángulo que se marca en amarillo, podemos notar que este es un triángulo rectángulo, igual al del ejemplo de recién, en donde el ángulo θ está definido en la esquina inferior izquierda. Entonces, el seno del ángulo θ es igual a el cateto opuesto a θ. Ay, perdón, me cambié de diapositiva. El cateto opuesto a θ, que vale I, porque toda esa parte de ahí vale I, que es la coordenada I que no conocemos, que andamos buscando. ¿Sí? Entonces, el cateto opuesto a θ, como decíamos, vale I, y por lo tanto el seno de θ se define como Y dividido en la hipotenusa, que en este caso vale R, donde R es conocido. Entonces, conocemos θ y conocemos R, y por lo tanto entonces podríamos obtener cuánto vale Y, que es el valor que queremos encontrar, despejándola de esa ecuación, y decimos que entonces Y se puede obtener como R por el seno de θ. Ahora, el seno de θ es un valor conocido, ¿sí? Porque conocemos cuánto vale θ, y por lo tanto el seno de un ángulo es un valor numérico que lo podemos obtener poniendo en la calculadora, no sé, seno de 45 y nos va a salir un número, ¿sí? Antiguamente esos valores se buscaban en unas tablas, que habían unos libros en donde uno tenía que ir a buscar cuál era el valor. Ahora afortunadamente con la tecnología lo tenemos en nuestras manos, en nuestro celular, en internet, en cualquier momento podemos buscar cuánto vale el seno de cualquier valor. Entonces, si conocemos R y conocemos θ, también vamos a poder conocer cuánto vale I, y por lo tanto ya conocemos la primera coordenada cartesiana que queríamos. Ahora, para poder conocer la X, entonces podemos utilizar el coseno, ¿sí? Porque el coseno relacionaba el ángulo, el cateto adyacente, que en este caso sería este que estoy marcando acá, que vale X, porque esa es la coordenada X que teníamos del vector, entonces toda esa distancia es X, y por lo tanto el coseno de θ se define como X dividido en R, o sea, el adyacente dividido en la hipotenusa, y por lo tanto yo de ahí podría despejar el X. Y como el R es conocido y el θ también, entonces ahora también puedo conocer cuánto vale el valor de X. Y haciendo este método, entonces puedo transformar las coordenadas polares a coordenadas cartesianas. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe.
Gracias No. por la respuesta. Vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Así que si es que les complica un poco esto de que sea todo algebraico, ya lo vamos a ver con números para que se les haga un poco más sencillo. Lo otro que podemos hacer es hacerlo al revés, o sea, desde las coordenadas cartesianas, buscar cuáles son las coordenadas polares. Si partimos de las cartesianas, entonces los valores que conocemos ahora son el x y el y, y los que queremos encontrar son el r y el θ. Entonces los conocidos los marqué con rojo. X e y son conocidos. ¿Cómo podríamos relacionar el x y el y con el r? Bueno, con un teorema que ustedes aprendieron en octavo básico, ¿sí? Que es el teorema de Pitágoras, porque aquí tenemos un triángulo rectángulo en donde podemos relacionar cuánto vale este cateto, que vale y, este que vale x, y la hipotenusa, que ya sabemos que vale r. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, r cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, x al cuadrado más y cuadrado. Y como el x y el y son conocidos, entonces puedo despejar el r como la raíz cuadrada del x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, el x es conocido, el y es conocido en este caso, porque estamos pasando de cartesianas a polares, y por lo tanto voy a poder calcular cuánto es que valía el r. Ahora, si quiero conocer el θ, entonces vamos a tener que hacer algo un poquito diferente. Lo que conozco es el x y el y la única función trigonométrica que me relaciona el x y el y, que son catetos, ambos catetos, es la tangente. Y lo que yo sé es que la tangente de θ es igual a y dividido en x. En este caso, por cómo está definido el ángulo θ. Acuérdense que si cambiamos el ángulo, cambian las relaciones trigonométricas que podríamos plantear. Entonces, como el x y el y son conocidos y lo que yo quiero despejar es el θ, lo que tenemos que hacer en este caso es aplicar la función inversa a la tangente, ¿sí? Tal como hicimos justo arriba en el teorema de Pitágoras, teníamos el r al cuadrado, el r estaba atrapado por la función elevar al cuadrado, por decirlo de alguna manera, y lo que hicimos fue aplicar la función inversa, que es raíz cuadrada, y entonces cuando aplicamos la raíz cuadrada al lado izquierdo de la ecuación, se me anuló con el cuadrado, y nos quedó el r solito, y queda aplicado al otro lado la función inversa, que era la raíz cuadrada. Aquí hicimos lo mismo, ¿sí? Aplicamos la función inversa a la tangente, que es la arcotangente, y por lo tanto, al lado izquierdo de la ecuación nos quedó arcotangente de tangente, y eso se elimina, ¿sí? Porque son funciones inversas entre sí, y por lo tanto me dejan solito al ángulo θ. Y al otro lado, entonces, al lado derecho de la ecuación, me va a quedar la función inversa de lo que había, que es arcotangente, entonces, de y dividido en x, ¿sí? Yo creo que esto se va a aclarar mucho mejor cuando hagamos el ejemplo con números, para que entiendan a lo que me refiero, ¿sí? Entonces, vámonos al tiro al ejemplo con números. Ejemplo número 4 del curso. Nos dice, encuentre las coordenadas cartesianas del vector dado por las coordenadas polares 5,37 grados. ¿Sí? Entonces, sabemos el módulo del vector, sabemos el ángulo de inclinación, y lo que queremos encontrar son las coordenadas x e y. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer en este caso es lo siguiente. Lo voy a hacer aquí mismo. Entonces, lo que tenemos es que conocemos conocemos el módulo y el ángulo, ¿sí? Entonces, para poder relacionar eso con el x y el y, lo que vamos a hacer es mirar este triángulo que se forma acá. Este triángulo tiene una hipotenusa que ya sabemos cuánto vale, vale 5, que es el módulo del vector, y además los catetos miden y, que no sé cuánto vale, y x, que tampoco sé cuánto vale, ¿sí? Entonces, la única manera de relacionar esto, que son catetos, hipotenusas y un ángulo, es con el seno y el coseno, ¿sí? Ahora, ¿por qué no nos serviría ocupar Pitágoras acá? A pesar de que tenemos el x, el y y el 5, tenemos los valores. Pero fíjense que tenemos dos incógnitas. No sabemos cuánto vale x, no sabemos cuánto vale y, y la única que sabemos es la hipotenusa. Entonces no podríamos despejar un valor desde esa ecuación, ¿sí? Por eso es que nos conviene utilizar las definiciones de seno y coseno. Entonces, el seno de θ, en este caso, se define como el opuesto dividido en la hipotenusa. En este caso, el opuesto sería y dividido en la hipotenusa, que sería 5. El coseno de θ se define como el adyacente, en este caso, el x dividido en la hipotenusa, 5. Y por lo tanto, si yo despejo desde acá, me va a quedar que el y es igual a 5 por el seno de θ. Ah, bueno, pero ya sé cuánto vale θ, vale 37. ¿Sí? Entonces vamos a tener que y es igual a 5 por el seno de 37. Por otra parte, si despejo de acá
al coseno, perdón, al x, entonces me va a quedar x igual a 5 por el coseno de 37 grados, reemplazando el valor de teta. Y en el fondo lo que hice es que le llamé teta a ese ángulo de 37 grados. Entonces con esto, yo ya conozco cuánto vale el x y el y, porque lo único que tengo que hacer ahora es meter estos valores en la calculadora. A ver si alguien me ayuda para que aprovechen de practicar cómo es que se hace esto. ¿Cuánto vale el seno de 37? Por 5 vale 3,001. 3, sea, que ya, lo había hecho multiplicado al ya por tiempo. el 5. ¿Sí? Entonces, Sí. con la calculadora, obtenemos que lo que me diste es con el seno, ¿cierto? ¿Me dices el valor de nuevo? 3,01. 3,01. ¿Y el x, que es con el coseno? ¿5 por coseno de 4. 4? O sea, sí, 4. 4. ¿Sí? Entonces nos da 3,01, que en verdad también lo podríamos aproximar a 3 solamente, y el x nos da 4. Ahora, si se fijan, lo que estamos diciendo es que este triángulo que se había formado era x igual a 4, y igual a 3, o sea, el trío pitagórico 3, 4, 5. Entonces, con eso estamos seguros de que este ejercicio lo hicimos bien. ¿Dónde se nos pueden haber perdido decimales? ¿Por qué nos quedó 3,01? Bueno, porque la verdad es que seno de 37 y coseno de 37, al ser números así tan extraños, la verdad es que son números infinitos no periódicos. ¿Sí? Entonces, por eso es que ahí aportamos error al momento de multiplicar, pero si nos guiamos con números enteros, entonces vamos a ver que se cumple lo que teníamos esperado, o al menos podemos verificar que algo hicimos bien. Y TAF, cuéntame. Profe, ahí cuando dijo como, porque nos salieron esos números, se ve que lo hicimos bien. Si nos hubiera salido un número como 2,6, ¿habría estado malo? ¿Eso es? No, pero yo hubiera dicho que tu medición tiene más error. ¿Sí? Es lo que vamos a ver en el laboratorio también durante esta primera unidad. ¿Sí? Pero más o menos podemos tener la intuición de que hicimos bien el ejercicio. Hay otras maneras de comprobar si lo hicimos bien. ¿Sí? Podríamos, no sé, hacerlo en algún software matemático y verificar si los valores que obtuvimos estuvieron bien. Pero intuitivamente, con estos valores cercanos a 3 y al 4, yo puedo pensar que lo hicimos bien, porque llegué a un trío pitagórico. ¿Sí? A eso me refería. Ah, ok. Ya, eso sí es que lo hacemos desde las polares a las cartesianas. Veamos entonces un segundo ejemplo, el ejemplo 5, que nos va a pedir pasar de cartesianas a polares. Nos dice, encuentra las coordenadas polares del vector dado por las coordenadas cartesianas 4,6. Entonces, ahora sabemos cuánto vale el x y cuánto vale el y lo que queremos hacer es encontrar cuánto vale el r y el θ. ¿Sí? Entonces, para eso, nuevamente, nos vamos a fijar en... Ay, de nuevo se me cambió, perdón. Nos vamos a fijar en este triángulo que se nos formó acá. ¿Sí? Y si miramos ese triángulo, lo que nosotros conocemos de este triángulo son dos catetos. Sabemos que este vale 6, sabemos que este de acá vale 4. Y lo que no conocemos es la hipotenusa. Pero esa ecuación la podemos plantear pues, con Pitágoras, con lo que aprendimos desde chiquitito. Si podemos encontrar cuánto vale el R. Entonces, por Pitágoras, sabemos inmediatamente que R al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y por lo tanto, puedo ver que el R es igual a la raíz de 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más 36 más 4 al cuadrado, 16. Entonces, 36 más 16, tendríamos, no soy calculadora mental, a ver, 36, 37, 38, gracias, 52. Y entonces el R valdría raíz de 52, ¿sí? ¿Alguien podría calcular ese valor? ¿Cuánto nos da raíz de 52? 7,2. 7,2. ¿Sí? Ya sabemos cuánto vale el R entonces. Y lo otro que nos falta es cuánto vale el ángulo, cuánto vale θ. Entonces, en este caso conocemos dos catetos. La función trigonométrica que nos relaciona dos catetos es la tangente. ¿Sí? Entonces, usando tangente, vamos a tener
la tangente del ángulo θ, que no sabemos cuánto vale, se puede escribir como el opuesto dividido en el adyacente, 6 dividido en 4. ¿Sí? Y si yo lo que quiero ahora es conocer cuánto vale θ, entonces lo que voy a hacer es aplicar a ambos lados la función inversa, arco tangente de lo que hay ahí al lado. Y en este caso nos va a quedar arco tangente de la tangente de θ, eso es lo que nos queda al lado izquierdo, y al otro lado nos va a quedar arco tangente de 6/4. No sé si se ve, no me acuerdo. Ahí, arco tangente de 6/4. Lo importante aquí es que se den cuenta de esto. Cuando yo apliqué arco tangente a la tangente, son funciones inversas, y por lo tanto, la arco tangente de la tangente se anulan entre ellos, y eso entonces nos va a dar solito al θ, y el θ entonces va a ser igual a la arco tangente de lo que había al otro lado, 6/4. ¿Sí? Y este valor lo podemos obtener en la calculadora. En la calculadora la arco tangente está escrita como tangente a la -1. ¿Sí? Entonces, en la calculadora ustedes pueden poner ahora tangente a la -1 de 6 dividido en 4, y a ver si me dan el valor de cuánto vale ese ángulo. 56 grados. 56 grados, entonces. Ay, no se ve, lo voy a escribir acá. Θ entonces era igual a la arco tangente de 6/4, y si esto lo pones en la calculadora, ¿te da 56? Sí, 56 grados. ¿Sí? A mí me da 20,13. Ah, ya, empiezan los conflictos, ¿sí? Si te da otro valor, lo primero que tenemos que verificar entre ustedes, porque no puedo saber cuál de los dos lo hizo bien, es en qué unidad de medida tienen configurada su calculadora, ¿sí? Porque acuérdense que las calculadoras pueden estar en radianes o en grados, ¿sí? Si la calculadora está en radianes, entonces el valor que te dio es efectivamente 27 no sé qué, pero radianes, ¿sí? No grados. Entonces, por eso es que no están calzando. O puede ser al revés, y que el compañero la tenga en radianes. ¿Cómo se sabía eso? A mí me sale una D arriba. ¿Te sale qué? A mí igual me sale sale una D. 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 Eso quiere decir que está en degrees, en grados, ¿sí? Entonces, Yo igual estoy en D. ya, entonces vamos a verificarlo. Yo voy a hacer el cálculo. Entonces, Yo ustedes creo que la sabían compañera que le dio 0,26 porque lo hizo con tangente normal, porque lo acabo de hacer así y me dio también. Ah, de puede 40. ser. Acuérdense que es la arco O tangente. sea, entonces es que tangente yo a la para menos colocar tan normal, 6 dividido 4. Eso a mí me da 0,02. Y yo en mi calculadora, para colocar tangente a la -1, uno. porque en eso estamos, ¿verdad? Tangente a la -1. Sí, sí. Coloco shift tan Ujú. 6 dividido 4, y eso me da 20,13. Ya. Y el compañero, a ver, cuéntanos su método. Nada, puse lo tangente de la -1 de 6/4. Así, todo junto. Profe, a mí me da ¿Ocupaste bien los 55. paréntesis? Porque eso igual es Sí, importante. sí. Es que yo escribo 6/4 como 6/4, no pongo Sí. 6 dividido 4. Sí, no. Ah, ya, entiendo. ¿Sí? Déjenme, estoy haciéndolo aquí en el computador a ver si cuánto nos da. Espera, déjame ver. ¿Están viendo? Saqué una No, y profe, calculadora. si le pongo los paréntesis, igual me da 56. Ya, a ver, para que salgamos de la duda. Ahí, ahora me dio. Tangente a la -1, lo que hay que poner es de tangente a la -1 de 6 dividido en 4. Es que creo que lo que estaba pasando antes era que estaba sacando la tangente de la -1 de 6 y ese era el valor, te lo dividía Claro. por 4. Por eso es que hay que tener ojo con los paréntesis. paréntesis, ¿sí? Ya, entonces, estamos de acuerdo que es 56. Que no tengo una calculadora a mano, entonces no sabía bien dónde hacerlo, porque estoy ocupando el celular, entonces no lo podía calcular, ¿sí? Diego, cuéntanos. Sí, profe, aprovechando que estamos en esto como con la calculadora, que yo tampoco tengo la calculadora aquí a mano, estaba con el celular y hay una cosa que sale como seno, coseno y tangente, pero con una H al final. No, eso es otra cosa, ¿sí? Ah, Seno ya, y no me sirve. coseno y tangente con la H son seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica, que son otras cosas, nada que ver, ¿sí? Así que es Ya, vale, profe. ya. Gracias. Listo. Ya, entonces, con esto hicimos un ejemplo ya de cómo pasar de los dos lados. Si lo hacemos de polares a cartesianas, entonces ocupamos el seno y coseno, y si lo hacemos de cartesianas a polares, entonces ocupamos Pitágoras y tangente. Eso es lo que tenemos que tener claro, y ver cómo manejar con los números y practicar un ratito con la calculadora, ¿sí?
Entonces, veamos para qué es que nos sirve todo esto, ¿sí? Que nos quedan 20 minutos de clase. Entonces, lo primero es cómo vamos a ocupar estas funciones trigonométricas. Y lo vamos a ocupar para hacer algo que se llama descomposición de vectores. La componente de un vector se define como, bueno, un vector se puede descomponer como la suma de vectores en cada una de las dimensiones que posee el vector original. Dimensiones en el sentido matemático, dimensiones como, no sé, 3D, así 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, si el vector está en el plano, yo digo que está en 2 dimensiones y tiene una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Entonces, cada uno de estos vectores, un vector horizontal y un vector vertical, es lo que se llama componente. Quizás se me enredó un poco, les voy a leer la definición. Un vector puede descomponerse como la suma de vectores en cada una de las dimensiones que posee el vector original, lo que se conoce como sus componentes. Veamos un dibujo a ver si se entiende mejor. Supongamos que tenemos el vector A, ¿sí? Aquí en un sistema coordenado cartesiano en donde tengo X e Y. Y además les marqué que este vector tiene un ángulo alfa con la horizontal. Entonces, si es que yo proyecto al vector A hacia el X, entonces voy a tener un vector que es netamente horizontal que le vamos a llamar A sub X. Por otra parte, si es que proyecto hacia la vertical, puedo ver que puedo generar un vector vertical que vamos a llamar A sub I. Ahora, el vector A, y aquí está la parte importante, y por qué era importante el primer bloque de clases. El vector A dice esto, que se puede obtener como la suma del A sub X más el A sub I. ¿Sí? ¿Cómo vemos eso? ¿Sí? ¿Y por qué era importante el método del paralelogramo? ¿Sí? Supongamos que no sabemos el vector A, ¿sí? Que teníamos el vector A sub X y el vector A sub I. Lo que yo hubiera tenido que hacer para sumar el A sub X y el A sub I es completar el paralelogramo. En este caso están perfectamente horizontales y perfectamente verticales, entonces completar el paralelogramo significa hacer un rectángulo. El mismo rectángulo que tenemos marcado aquí con líneas punteadas. ¿Sí? Entonces aquí ya se completó el paralelogramo. Y la diagonal de este paralelogramo es lo que se está marcando como A, como el vector A. Entonces, efectivamente, nosotros podemos ver que el vector A se puede obtener como la suma de un vector horizontal y un vector vertical. Lo vemos por el método del paralelogramo. ¿Sí? Por eso se cumple esto, de que en verdad el vector que está como en esta diagonal se puede obtener a partir de la suma de sus componentes. Las componentes son los vectores en una dimensión, el vector horizontal y el vector vertical. Y entonces, para ponerles nombre a estas cosas, A sub X es lo que se conoce como la componente en X del vector A, y A sub I es lo que se conoce como la componente en Y del vector A. Estos son dos nombres que tenemos que empezar a manejar, o sea, un componente en el eje X, componente en el eje Y, ¿sí? De un cierto vector. Entonces, veamos cómo es que se ocupa todo esto, ¿sí? Entonces, para poder ocupar todo esto, tenemos que definir otra cosa más, que es lo que se conoce como vectores unitarios. Entonces, un vector unitario es un vector unidimensional, o sea, que tiene una sola dimensión, solo horizontal, solo vertical o solo de profundidad, ¿sí? Y que tiene una magnitud exactamente igual a 1. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? Los vectores unitarios se utilizan para especificar una dirección conocida y no tienen otro significado físico. Nos sirven solamente para indicar en qué dirección se está dando algo. Y además son útiles exclusivamente como una convención para describir una dirección en el espacio. Entonces la verdad es que yo puedo definir los vectores unitarios que a mí me sean cómodos, ¿sí? ¿A qué me refiero con vectores unitarios y cómo es que se escribe esto? Supongamos que tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Para complicar las cosas. Entonces vamos a definir los vectores unitarios como estos vectores chiquititos que dibujé, que van solo a lo largo de un eje. Por ejemplo, ese X con gorrito que está ahí dibujado, ese vector X gorrito, no tiene una flecha arriba, tiene un gorrito, ¿sí? Porque nos estamos refiriendo a un vector unitario, ¿sí? Se lee X tongo, ¿sí? X tongo entonces es un vector unitario que solamente va a lo largo del eje X, y tongo es un vector que va solo a lo largo del eje Y z tongo es un vector que va solo a lo largo del eje Z. Todos con un módulo igual a 1, ¿sí? Entonces, X
tongo o y-tongo, que es otra manera de escribirlo, son vectores unitarios en la dirección del X. Y-tongo o J-tongo, y Y-tongo o J-tongo son vectores unitarios en la dirección del eje Y. Y Z-tongo o K-tongo son vectores unitarios en la dirección del eje Z. Se los cuento porque hay dos convenciones en verdad. Uno puede ocupar X-tongo, Y-tongo y Z-tongo, eso como un conjunto, o bien puedes ocupar I, J y K. ¿Sí? Se generó esto porque a veces cuando uno pone X-tongo se complican como con las incógnitas que se llamen X, ¿sí? Pero la verdad es que ambos son válidos. Lo que es importante es que no las mezclemos, o sea, podemos ocupar X-tongo, pero no puedo ponerle al lado un J-tongo, porque son de sistemas distintos, ¿sí? O todo con X-tongo, Y-tongo y Z-tongo, o todo con IJK, ¿sí? Pero ambas son válidas y vamos a ocupar ambas en el curso, ¿sí? Lo importante es que las conozcan y que sepan lo que significan cada una de estas cosas. Entonces, ahora sí que sí podemos ver cómo ocupamos la trigonometría. Vimos vectores unitarios y vimos el concepto de componente de un vector. ¿Cómo vamos a ocupar todo esto? Entonces, con los vectores unitarios los podemos usar para describir o para reescribir la descomposición de un vector. Teníamos escrito que el vector A se podía expresar como la suma entre A sub X y A sub Y. Y por lo tanto, ahora que puedo mirar mejor el vector A sub X por separado, si miro solito a la sub X, sé que es un vector que va a lo largo solo del eje X. Entonces vamos a ocupar los vectores unitarios para describir esto. El vector tiene un módulo A sub X, que es el largo del vector A sub X que habíamos dibujado inicialmente, y va en la dirección de X-tongo, ¿sí? Aquí podemos ver que en verdad lo que se está haciendo y por qué era importante que tuviera magnitud igual a 1, porque en el fondo, si yo tengo el A sub X, que es un número, no sé, 5, ¿sí? Y multiplico por el vector X-tongo, que tiene una magnitud 1, entonces voy a tener que ponderar el vector. 5 por 1 me va a dar 5, no va a cambiar en nada. Por eso tenía que ser de módulo 1, para que así el único efecto que tenga multiplicar por el vector X-tongo sea que le ponemos la dirección a esto. ¿Sí? Entonces, esta es una notación simplemente que tenemos que tener en clara, que cuando tengo un vector en una sola dimensión, yo puedo escribir eso como el módulo del vector con un X-tongo al lado para indicar que va a lo largo del eje X. Y al mismo tiempo puedo hacerlo en el eje Y también y decir que el módulo del vector es A sub Y y va en la dirección del Y, de Y-tongo, ¿sí? A la dirección del eje Y. Y escrito esto, entonces, podemos volver a escribir el vector A como una cierta componente en X, en el X-tongo, más una componente en Y-tongo, ¿sí? Entonces, la gracia de escribir esto es que ahora lo tenemos escrito el vector A algebraicamente, ¿sí? Tenemos cosas en X, cosas en Y, y las sabemos identificar rápidamente. El vector X-tongo e Y-tongo, los vectores unitarios, la idea es que solo los vamos a utilizar para indicar cuáles de estas magnitudes van a lo largo del eje X y cuáles van a lo largo del eje Y. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esto. Entonces, lo importante al momento de escribir vectores es que los vectores son magnitudes vectoriales, son cantidades vectoriales y por lo tanto tienen dos características: un valor numérico, un módulo, una magnitud y una dirección, ¿sí? Y por lo tanto hay dos formas posibles de reportar un vector. Una es escribiéndola con los vectores unitarios, porque aquí yo ya digo el módulo implícitamente, porque estoy dando los valores numéricos de la coordenada en X y de la coordenada en Y. Entonces, si yo quisiera conocer el módulo, basta que ocupe Pitágoras con los AX y los AY, y voy a poder conocer cuál es el módulo, o sea, el largo de la diagonal, ¿sí? Y por lo tanto voy a poder conocer cuál es el módulo del vector. Pero al mismo tiempo, ocupando los X-tongo y los Y-tongo, di la dirección, ¿sí? Entonces aquí ya está dicha las dos características. Y la otra manera de reportar un vector es diciendo el módulo y la dirección, pero la dirección con el ángulo, ¿sí? En el fondo aquí lo que estamos diciendo es que hay dos formas de reportarlo: en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, ¿sí? Eso es lo importante. Y la verdad es que da lo mismo en la manera en la que ustedes lo reporten. Es un poco más fácil hacerlo con vectores unitarios, ¿sí? Así que yo les sugiero que se vuelvan amigos de ellos.
porque ahorran un poquito de pasos respecto a tener que reportar esto con el ángulo. ¿Sí? Hay que hacer más pasos, eso del arco tangente, uno se puede equivocar, entonces es más fácil reportar las cosas en vectores unitarios. Ahora, todo esto de los vectores unitarios es para ver cómo operamos con vectores, ¿sí? De forma algebraica ahora. Ahora que ya pudimos convertir estos vectores, estas flechas que flotaban en el espacio en blanco de la diapositiva, ahora las convertimos en un valor algebraico. Y por lo tanto vamos a poder realizar operaciones también de manera algebraica. Entonces, todas las operaciones estudiadas, la suma, la resta y la ponderación, se realizan de forma algebraica, componente a componente. Igual como ustedes aprendieron de chiquititos que se trabajan los puntos, ¿sí? Las X con la X, las Y con las Y. Entonces, si quiero hacer suma y resta, lo que voy a tener que hacer es, supongamos que tenemos dos vectores, un vector A y un vector B, tales que el vector A se escribe como una sub X en X tongo más una sub Y en Y tongo. Y un vector B que se escribe como un B sub X en X tongo más un B sub Y en Y tongo. Tenemos estos dos vectores. Si yo los quiero sumar, obtener, o sea, el vector A más menos, o sea, la suma o la resta del B, entonces lo que voy a tener que hacer es agarrar las componentes en X y sumarlas o restarlas dependiendo de lo que queramos hacer. Eso me va a quedar en la dirección de X tongo. Y al mismo tiempo voy a tener que hacer lo mismo con las componentes en Y, sumarlas o restarlas de acuerdo a lo que sea necesario, y eso es lo que me va a quedar en la dirección de Y tongo. Ahora, para hacerlo con la ponderación, lo que vamos a hacer es, supongamos que tenemos un vector A sub X en X tongo más A sub Y en Y tongo, entonces si quiero ponderar por un cierto valor n, no sé si es positivo, no sé si es negativo, ahí vamos a tener que reemplazarlo, entonces lo que vamos a hacer es que n por A significa el n a la parte en X y el n a la parte en Y, ¿sí? Multiplico la coordenada en X por n y multiplico la coordenada en Y por n. Y eso me queda en las direcciones correspondientes, X tongo o Y tongo. Ahora, para que puedan entender esto en la gráfica y vean por qué funciona, les hice este ejemplo, que lo que me importa es que lo miren y lo entiendan. Entonces, supongamos que tenemos el vector A aquí. Después, entonces, tendríamos el vector, este vector A tiene una cierta componente en X y tiene una cierta componente en Y, A sub X y A sub Y. Si yo a este vector A le quisiera sumar un vector B, lo voy a hacer por el método de una continuación del otro, entonces lo voy a tener que poner al final del A, ahí va a empezar el B, y podemos ver que este B tiene una cierta componente, unas ciertas coordenadas en X, que es desde que partió el A hasta aquí, eso es lo que mide el vector B solo en el eje X, ese es su B sub X, y además tiene unas ciertas, un cierto largo a lo largo del eje Y, ¿sí? Que vendría siendo el B sub Y, desde lo que marqué en rojo, desde la parte de más arriba hasta donde empieza el A sub Y. Y entonces, el método de uno a continuación del otro nos dice que el vector suma es la unión entre el origen y la punta de la flecha, ¿sí? Entonces, este sería el vector A más B. Y podemos observar que este vector que se formó tiene entonces una coordenada en X que equivale a la suma del A sub X más el B sub X. Lo podemos ver gráficamente, ahí está, el A sub X, aquí A sub X más el B sub X. ¿Sí? Entonces, la verdad es que aquí está, lo podemos ver, y en la coordenada en Y se da lo mismo, ¿sí? Porque entonces ahora este vector A más B tiene una coordenada en Y que equivale a la suma del A sub Y más el B sub Y. ¿Sí? Entonces, por eso es que esto funciona. Lo que yo tengo que hacer para encontrar las coordenadas del vector suma es sumar lo que hay en X y sumar lo que hay en Y por separado. Nunca mezclar las cosas porque eso no tendría ningún sentido. Entonces, nos quedan 5 minutos, pero creo que alcanzamos a hacer este último ejemplo para que veamos cómo es que funciona esto de hacerlo algebraico, ¿sí? Entonces, el ejemplo número 6 dice así: dado un vector A, que es 3 en X tongo más 5 en Y tongo, ¿sí? Eso quiere decir que el 3 aquí está haciendo papel del A sub X, ¿sí? O sea, es la coordenada en X del vector A, y el A sub Y está haciendo papel de A sub Y. El vector B es 2,x, o sea, perdón, no 2,x, 2x tongo menos 9 y tongo. Eso quiere decir que el 2 hace papel de b sub x y el menos 9 hace papel de b sub y.
Y nos piden entonces determinar las coordenadas cartesianas del vector C, que es igual a 2 vector A menos 3 vector B, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es reescribir el vector C. Entonces, el vector C decía 2 por el vector A, ¿sí? Entonces, en vez de escribir vector A, voy a reemplazar las coordenadas en X y en Y del vector A, que eran 3 en X tongo más 5 en Y tongo. Menos, decía el vector C, 3 por el vector B, y el vector B es 2 en X tongo menos 9 Y tongo. ¿Sí? Eso es el vector C. Veamos qué podemos resolver entonces. Aquí en el fondo lo que tengo es una ponderación de vector. El 2 está ponderando al vector A y el 3 está ponderando al vector B. Entonces voy a pasar todos con todos. El 2 multiplica al 3 y multiplica al 5. 2 por 3, 6, pero 6x tongo, más 2 por 5, 10 en y tongo en este caso. Eso como el resultado del primer paréntesis. Y después nos dicen menos 3 por, ya, vamos a multiplicar al tiro por menos 3, así que voy a dejarlo como una suma. Me va a quedar menos 3 por 2, menos, ay, perdón, se me corrió la diapositiva. Entonces, menos 3 por 2 me va a quedar menos 6 en X tongo, y menos 3 por menos 9 me va a quedar más 27 en Y tongo. Entonces ya hice la ponderación de estas cosas. Multipliqué por el 2 y multipliqué por el 3 por 2 y el 3 por 9. ¿Sí? Lo importante aquí es que el X tongo y el Y tongo se comportan como variables algebraicas, que van pegaditas a su número, ¿sí? Y que nos hace notar que las X son una cosa y las Y son otra cosa. Entonces, dicho eso, podemos empezar a resolver lo que tiene X con lo que tiene X y lo que tiene Y con lo que tiene Y. Entonces, aquí tengo un 6x tongo y acá tengo un menos 6x tongo. Y en el eje Y tengo un más 10 Y tongo y un más 27 en Y tongo. ¿Sí? Son cosas diferentes, por eso las pongo con un círculo y con un triángulo. Entonces, voy a juntar las X con las X. Me va a quedar 6x tongo menos 6x tongo más 10 Y tongo más 27 Y tongo. Otra forma de escribir esto es factorizando por el X tongo y el Y tongo, entonces me va a quedar 6 menos 6 en X tongo más 10 más 27 en Y tongo. Se puede escribir de las dos maneras. Y ahora lo único que me queda es en verdad resolver. Me va a quedar 0 en X tongo más 37 en Y tongo. O lo que es lo mismo, escribir esto solamente como 37 Y tongo. O sea, el vector C es igual a 37 Y tongo. ¿Sí? Listo. Pudimos encontrar entonces cuánto vale este vector C sin haber hecho ningún mono. ¿Sí? Solo lo hicimos de manera algebraica. 2 participantes levantaron la mano. ¿Quiénes son? Itaf y Diego. Profe, si cuando hace el 0x tongo más 37 Y tongo, en vez de poner un más, pongo una coma, ¿está malo? Sí, está malo, ¿sí? Porque cuando hablamos de X tongo e Y tongo, estamos hablando de vectores, y los vectores se suman para obtener el vector total. Si no, lo que tenemos que hacer es hablar solamente con las comas, pero sin los X tongo y los Y tongo. Y la verdad es que lo que queremos fomentar es que ustedes lo empiecen a hacer con esto de los vectores unitarios, porque es la materia nueva, ¿sí? Es lo nuevo que vamos a implementar, y ya van a ver que tiene un montón de beneficios trabajarlo de esta manera. ¿Sí? Sí. Eso. ¿Alguna duda con el ejercicio que estamos en la hora? Pero alcanzamos a hacerlo. Ahora, esta materia de vectores la vamos a seguir ocupando a lo largo de todo el curso, ¿sí? Entonces, la guía que les subí tiene esto como concentrado para que puedan practicarlo desde ya, si es que les resultó un poco difícil a lo largo de la clase, así pueden ir practicando, acostumbrándose, y lo vamos a poder ejercitar de mejor manera cuando veamos ya contenido de física real, ¿sí? Entonces, para cerrar la clase y que no nos alarguemos más, hoy día vimos lo que es un vector, vimos las condiciones que se tienen que dar para la igualdad de vectores, vimos cómo hacer operaciones de forma gráfica, sin aún poner sistemas coordenados, y después del recreo vimos cómo poner los vectores en sistemas coordenados, que tenemos dos opciones, en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, y vimos cómo operar estos vectores de forma algebraica utilizando vectores unitarios.
Entonces, solo para que queden motivados y vengan para la próxima clase, la próxima sesión vamos a ver ya física, de verdad, porque esto era un contenido matemático que necesitamos para poder abordar la física, pero el miércoles vamos a ver qué es el movimiento, el modelo de partícula puntual, los conceptos de posición, desplazamiento y distancia, y no sé si a ver si alcanzamos a ver velocidad y rapidez media también. Eso, chicos, muchas gracias por haber venido y nos vemos el miércoles.